Luego del lanzamiento de iOS 26.4 la pasada semana, hoy tenemos ahora el lanzamiento de la primera beta de iOS 26.5. Aquí puedes ver en mi iPhone Air cómo pesó prácticamente 9 GB, así que sin duda alguna es bastante pesada, pero luego te estaré explicando un poco más sobre cuáles son las nuevas funciones que trajo esta versión. Pero pasemos ahora a cuál es el número de la versión de esta primera beta de iOS 26.5, y como puedes ver estamos en la letra G, así que sin duda alguna pues estamos bastante alejados de la letra A. Recuerda que estamos moviéndonos hacia la primera letra, que sería la letra A del abecedario, así que seguramente estaremos viendo varias betas en el ciclo de iOS 26.5, pero luego te estaré explicando un poco más sobre cuándo estaremos viendo el lanzamiento oficial de esta versión. La otra nueva función entre comillas es que Apple ha traído otra vez de regreso la función de poder probar la parte de encriptación de extremo a extremo cuando envían mensajes en el formato de RCS. Esto se supone que estaba siendo probado en iOS 26.4, te lo mostré en varios videos aquí en el canal, pero luego la compañía lo removió y dijo que simplemente lo estaban probando y que no estaría llegando con iOS 26.4, que estaría llegando luego en el futuro. Pues ahora tenemos otra vez esta función activada aquí para poder enviar este tipo de mensajes encriptados o cifrados de extremo a extremo, como por ejemplo cuando utilizas WhatsApp o cuando utilizas iMessage. Pues ahora ha regresado otra vez con iOS 26.5, pero una vez más todavía no sabemos si esto estará llegando oficialmente con esta versión o si Apple seguirá probándolo hasta que entonces lo veamos en un momento en el 2026. Otra nueva función entre comillas que regresó también con iOS 26.5 es la parte de poder reenviar notificaciones. Esto te lo había contado ya hace un tiempo, que es una ley de la Unión Europea que le ha forzado a Apple a que se puedan enviar notificaciones fácilmente a otros dispositivos de terceros, como es el caso de relojes inteligentes, gafas inteligentes, etcétera, pero una vez más solamente en el mercado de la Unión Europea. Pero por lo menos en mi caso yo estoy aquí en Estados Unidos y me aparece aquí la parte de reenvío de notificaciones y me aparece aquí que la puedo reenviar a estas gafas inteligentes, montar notificaciones de mensajes, así que puedo aquí apagarlo o encenderlo. Pero una vez más no sabemos si esto fue un error, por lo menos aquí en el caso de Estados Unidos o de América, en este lado del mundo, si es algo que también estará llegando aquí o si simplemente se centrará en el mercado de la Unión Europea. Ya veremos qué estará pasando, si Apple lo confirma o no, o si también estará llegando con iOS 26.5, porque una vez más apareció con 26.4 pero nunca llegó, así que ya veremos qué estará pasando, si esta función llega o no. Entre las nuevas funciones te iba a contar de que ahora Apple Intelligence está funcionando en China, porque vimos como esta persona, que es bastante reconocida en la parte de filtraciones, ha mostrado que Apple Intelligence está funcionando en el país de China, pero luego el reconocido filtrador Mark Gurman nos dice que esto fue un error. Apple todavía no está lista para este lanzamiento y ha apagado esta función y se supone que no estará llegando con iOS 26.5, así que ya veremos qué estará pasando y cuando finalmente este servicio estará disponible en este país. Y bueno, como pudiste ver en esta corta lista de nuevas funciones, es que no vemos la llegada del nuevo y mejorado Siri, así como se había rumorado y especulado que Apple quizás estaría trayendo algunas de las funciones del nuevo Siri que se nos prometió en el 2024, hace ya prácticamente 2 años, pero al parecer esto no estará llegando con iOS 26.5, sino que ya como estamos en este momento, Apple seguramente lo estará guardando para lanzarlo con iOS 27, y de eso te estaré contando ahora, ya que hay varias noticias bien interesantes que nos hablan de un futuro bien bueno para Apple y el nuevo Siri. Comencemos hablando sobre las noticias que sucedieron durante el pasado fin de semana, y es que nos revelan que Apple parece que está trabajando en traer una aplicación dedicada para Siri para que esta funcione prácticamente como una aplicación de inteligencia artificial, como es el caso de lo que vemos de ChatGPT, Gemini y más. Así que como puedes ver aquí, este reporte del reconocido filtrador Mark Gurman nos habla sobre esto, de que Apple está probando esta versión que estará llegando con iOS 27 obviamente, y que es posible que hasta esté viviendo dentro de la isla dinámica, y es algo que muchas personas han soñado, que este sistema de Siri pues viva directamente aquí en esta área de la pantalla, para que por ejemplo pues puedas hacer una búsqueda o preguntar. Así que vas a poder hacer, como obviamente puedes hacer con ChatGPT, busca lo que tú quieras o preguntarle lo que tú quieras, y que entonces eso viva directamente en la isla dinámica mientras estás esperando por el resultado, y que luego cuando ya termine Siri de hacer su trabajo, porque puedas tocarlo y estará apareciendo como una pantalla flotante con ese resultado, para que obviamente pues puedas ahí tener esa información. Aunque también
también se ha especulado que esta aplicación pueda servir también como una aplicación de mensajes, en donde obviamente vas a poder tener las conversaciones, como existen también estos servicios de inteligencia artificial, como es el caso de ChatGPT, Gemini y más. Considerando todas estas filtraciones, pues no me sorprende lo que entonces Apple mencionó cuando anunció la fecha del WWDC 2026, que sería el evento de desarrolladores de la empresa, en el cual la compañía pues mencionó que estará presentando los nuevos avances de inteligencia artificial. Así que si vemos estos reportes y vemos lo que ya obviamente pues Apple se supone que hubiera presentado ya para este tiempo, pues no nos debe sorprender que en este evento que se estará llevando a cabo el próximo 8 de junio, pues es ahí donde Apple estará mostrándonos este futuro de Siri, a pesar de que nos mostró eso mismo hace prácticamente 2 años en este mismo evento del 2024. Ahora bien, aquí en el canal te he contado ya cómo Apple ha sufrido por parte de otras compañías que le quitan empleados, pero ahora es Apple la que ha como robado entre comillas un empleado de parte de Google, ya que se ha llevado a la ex vicepresidenta de la parte de el servicio de shopping de Google, la señora Lilian Rincón, un nombre en español bastante interesante. Así que esta persona será la encargada en el mercadeo de las funciones de inteligencia artificial, una vez pues entonces estas lleguen directamente a los equipos de Apple en algún momento, pues seguramente en el mes de septiembre. Así que esta persona, como te mencioné, se estará enfocando en la parte de mercadear, obviamente utilizando todo el poder y la experiencia que obtuvo trabajando para Google, para que entonces pues estas nuevas funciones de inteligencia artificial pues se puedan mercadear muy bien y pues todas las personas puedan utilizarlas y las personas pues puedan conocer el poder que tienen ahora en sus dispositivos. Bueno, dejemos a un lado el nuevo y mejorado Siri y hablemos ahora sobre la función de Apple Maps, ya que este año pues Apple estará haciendo un cambio bastante sustancial y es que estará trayendo anuncios a esta plataforma. Una vez más, los anuncios no son nada nuevos por parte de Apple, ya que la compañía lleva utilizándolos, por ejemplo, en el App Store, donde puedes ver aplicaciones como que están tratando de llegar a ti, dependiendo del sistema que hagas a la hora de hacer una búsqueda de una aplicación. Pues lo mismo estará sucediendo en el caso de Estados Unidos y Canadá, en el cual si por ejemplo pues buscas cafetería o farmacia, etcétera, pues las compañías van a poder pagar para que su negocio pues aparezca en una parte de anuncios, obviamente pues etiquetado y con varias alertas para que te enteres de que eso es un anuncio y que no es simplemente un resultado normal. Así que una vez más no debe sorprender con el incremento en el que Apple Maps ha llegado, de que ahora es cada vez más popular, por lo menos aquí en Estados Unidos. No conozco en Canadá, yo sé que Latinoamérica es bastante complicado, pero aquí en Estados Unidos, donde yo vivo en Miami, es bastante bueno y es muy exitoso en mi opinión. Así que no nos debe sorprender que Apple esté entrando en esta parte de anuncios para obviamente pues hacer un poco de dinero por el lado, para seguir pues como quien dice dándole más dinero a la empresa para poder seguir haciendo lo que quieren hacer, considerando pues que ahora es un poco más difícil vender más equipos, esos son más costosos, lo que está pasando con la memoria y mucho más. Así que sin duda alguna es una nueva estrategia de parte de Apple para seguir sacándole dinero a las personas. Luego de contarle todo lo nuevo y también varias noticias importantes sobre el futuro de iOS 27, hablemos sobre cuándo estaremos viendo el lanzamiento de iOS 26.5 y como estamos ya prácticamente al final de marzo, hoy estamos a 30, así que seguramente estaremos viendo varias betas durante el mes de abril, ya que si nos dejamos llevar por la historia, pues Apple tiende a lanzar esta versión en algún momento a mediados de mayo, como puedes ver aquí en esta lista con las pasadas 4 versiones, así que no me sorprendería que estemos viendo un lanzamiento quizás para la semana del 11 de mayo, para el 18, ya veremos qué estará pasando. Obviamente todo dependerá de cómo se siguen moviendo estas betas y cuántas nuevas funciones Apple quiera añadir de aquí a que llegue la versión final. Y bueno, con esta última detalle te he contado todo lo que sabemos hasta ahora de esta versión .5 de iOS 26. Obviamente durante los próximos días yo seguiré bien pendiente para ver qué otros secretos se encuentran en el código de esta versión y si entonces en las próximas betas pues Apple lanza otras nuevas funciones. Desafortunadamente no creo que la empresa esté anunciando nuevas funciones de inteligencia artificial tan pronto como el próximo evento de ellos que estará sucediendo en junio, así que una vez más nos estaremos quedando prácticamente con una espera de que estamos ahora en marzo, prácticamente de 6 meses más para que podamos tener este nuevo y mejorado Siri, si es que entonces pues hace su llegada final y Apple no lo vuelve a atrasar. Una vez más yo seguiré bien pendiente a todo eso, así que sigue pendiente aquí en el canal, suscríbete si no te has suscrito para no te pierdas esos detalles aquí en el canal. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.